Vamos a empezar entonces. ¿Qué fue lo que vimos la ocasión anterior, Belén? ¿Qué recuerdas? Sí, bueno, estábamos viendo lo de dinero y veíamos igual lo del oro. Decíamos que si bien el oro era como un intercambio, como el intercambio que tenía más valor, o podíamos intercambiar, no sé, 100 pesos o 1000 pesos por oro. Igual veíamos que hacíamos una referencia a Spinoza cuando Spinoza dice que somos los que creamos a los dioses, pero nos sometemos a los dioses, y que era lo mismo que pasa con el dinero. Nosotros le damos un valor al dinero, pero el dinero termina siendo más importante o termina teniendo un valor incluso mayor que el de nosotros. ¿Y cómo se llama ese proceso, Belén? Decíamos que ese era el fetichismo. Así es. Ujú. Decíamos que el fetichismo es un mecanismo natural que surge del intercambio. Veíamos igual que, bueno, como lo comentaba al principio, veíamos lo del oro y decíamos que el oro lo colocaron los seres humanos como en ese lugar, y ahora hubo una inversión en donde el oro es más importante que los seres humanos. Y bueno, Bueno, eso. detente ahí, Belén. Jorge, Jorge Castillo, ¿por qué será tan importante para Marx el tema del fetichismo? Buenos días, profesor. Buenos días, Jorge. Ah, el fetichismo, a ver, ¿me permite un momento, por favor? Es que estoy buscando apuntes. Pues es que prácticamente nos dice Marx que el fetichismo es este proceso donde las mercancías son las que gobiernan al ser humano. Como digamos que las mercancías, cuando adquieren un valor y estas, por medio del oro son adquiribles, pues esto hace que el ser humano esté tratando de buscar más el oro que para poder así tener más mercancías, ¿no? Mm, Y hay algo pues enigmático, ¿no? En esta forma en donde pues sí se hace este fetichismo, ¿no? Ya que pues está llena de determinaciones sociales e históricas, eh, ya que los trabajos humanos adquieren la forma de valor objetivado, eh, donde cobra la forma de magnitud de valor, ya sea por el tiempo del trabajo y la relación entre los productores, ya que se convierte en la relación entre las mercancías. O sea, prácticamente nos dice que pues las mercancías mismas no pueden intercambiarse por otras mercancías, sino que debe de haber productores, los mismos productores que tienen que hacer el intercambio de estas mercancías y son los que le ponen el valor a pues a las mercancías. Eh, A ver, además que Jorge y Belén no están equivocados, ¿eh? No se equivocaron en lo que dijeron, pero está muy frágil todavía su conocimiento. Les pido que relean el texto con cuidado y que revisen sus notas, porque no se equivocaron, pero está muy frágil todavía sus respuestas, ¿eh? Por favor, trabajen en eso. Daniela, ¿por qué será para Marx tan importante el fetichismo? Porque intenta demostrar que el dinero en sí no es la, no es, o sea, es más como un, no sé si decir como un representante de todo el trabajo que se contiene en las mercancías. Las mercancías sí son intercambiables, sin embargo, hay algunos intercambios que podrían ser difíciles de llevarse a cabo. Es por ello que es necesario tener un elemento como el dinero, que en sus características que habíamos mencionado, debe ser un elemento que pueda ser divisible, que contenga mucho valor, o sea, mucho trabajo, y por lo tanto, pensar en lo que es el dinero nos va a llevar a entender que el dinero en sí no es, o sea, como tal una moneda no es más que
la representación de todo el trabajo que está contenido en las mercancías. Tienes razón, pero la misma pregunta, Federico Montaño. Sí, ¿Por qué para bueno, Marx? Ya vieron que le dedica Marx un montón de páginas a esto, e insiste en el punto y vuelve sobre él. ¿Por qué esa importancia? pues es por la subordinación del hombre hacia el dinero, ¿no? Justo esta cita de Spinoza nos servía para ilustrar cómo, siendo un artilugio del pensamiento humano, un producto del pensamiento humano, nos subordinamos a él, se sale de las manos tanto que ya crea este fetichismo en el cual pues el valor ya no reside en lo material del objeto, del producto, sino en lo social, ¿no? Y es como subordinación del hombre y del pensamiento humano hacia la forma de dinero. Tienes razón, pero a ver, Eric, ¿podrías responder también tú a la misma pregunta? ¿Por qué para Marx es tan importante el fetichismo? ¿Y qué lecciones deja para nosotros y para él? A ver, doctor, si lo entiendo correctamente, la clase pasada usted ofreció como una serie de consideraciones que vendrían como a reordenar pues todo el desarrollo que hasta ahora hemos tenido del curso. Una de las tesis principales tiene que ver con la manera en que para Marx, el valor de cambio de una mercancía se muestra como el resultado de un desarrollo de la relación social. Ninguna mercancía, según esto, tiene la capacidad de expresar por sí sola su valor de cambio. Requiere como de otra mercancía para expresarlo, y de ahí que sea necesaria designar un equivalente general que funcione como referente en el proceso de esta circulación. Este referente, se dijo, es pues la forma dinero, el medio como a través del cual el trabajo concreto realizado en una mercancía se convierte, si lo entiendo correctamente, en trabajo abstracto. Así los trabajos abstractos alcanzan pues su realidad a través de algo que usted mencionó como es estar socialmente sancionado, ¿no es cierto? Poseer dinero, pues usted lo ha dicho una y otra vez, es poseer todas las mercancías que le son equivalentes. Lo que le hace, entre otras cosas, considerarlo como una especie de objeto de culto. Este culto al dinero, que no deja de ser una forma de divinización, como ya lo explicaron bien mis compañeros, es la forma más llamativa de lo que Marx llamó el fetichismo de la mercancía, más o menos algo así como la apariencia de autonomía que adopta la circulación de mercancías y de dinero en el régimen capitalista. Según esto, lo que se pierde de vista es lo que realmente equipara el intercambio de mercancías y su trabajo como manifestación objetiva, ¿no es cierto? ¿De dónde proviene pues su misterio de las determinaciones sociales que le dan forma a este producto de trabajo? De la forma que adopta en una determinada relación social. Aquí lo importante es que develar este carácter oculto se vuelve pues una exigencia del trabajo intelectual de Marx, ¿no es cierto? Y el capítulo del fetichismo por eso vendría a explicar por qué la conciencia común no logra comprender sus condiciones sociales de existencia. El mecanismo que las fundamenta, el procedimiento por medio del cual las mercancías parecen gobernar a los seres humanos cuando en realidad son los seres humanos los que gobiernan las mercancías. Marx vendría pues, o propone más bien dar cuenta no solo del dispositivo que se encuentra detrás de la apariencia, sino el mecanismo ilusorio que produce igualmente esta apariencia. No sé, doctor. Muy bien, estuvo muy bien. Víctor, ¿qué podrías agregar? Sí, profesor, disculpe, es que tengo aquí las manos. Yo lo que veo en esta parte del fetichismo, creo que es importante considerar, es una demostración, ¿no? En todo este capítulo hemos visto lo que, por así decirlo, compone a la mercancía como célula del capitalismo, ¿no? Pero lo que explica Marx en esta sección, última sección del capítulo, es el por qué nos cuesta tanto trabajo saber qué es la mercancía, ¿no? O sea, como lo que esconde o lo que envuelve, el misterio que envuelve, ¿no? Y de hecho empieza esta sección de esa manera, dice, así cuando se manifiesta la mercancía, ¿no? Se empieza a manifestar todo este poder religioso, misterioso. Entonces lo que yo vería en esta sección sería una parte de la demostración, como una sección epistemológica, por así decirlo, ¿no? Y algo que también creo que es
es importante mencionar es que en este capítulo lo que, bueno, o en esta sección, mejor dicho, lo que está explicando es la forma en que se invierten las relaciones sociales del hombre, ¿no? Ya desde un principio Belén hacía hincapié en la manera en que intercambiamos, pero así como Marx habla del intercambio de las mercancías, también podemos hablar del intercambio de, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero del intercambio del pensamiento, ¿no? Con el ejemplo que nos ponía de Spinoza, de cómo nuestras relaciones invierten. Entonces yo vería en esta sección una parte de esa demostración, de por qué nos cuesta trabajo conocer. Gracias, Víctor. ¿Qué agregarías, Marco? Sí, pues quizá un poco como clarificar algunos puntos o algunas premisas epistemológicas que dependen justo de, pues digamos que de dónde te paras, ¿no? Desde qué punto de vista estás analizando la mercancía, ¿no? Para Marx, el punto de vista científico y objetivo se fundamenta en que la mercancía tiene tres características, ¿no? La habíamos visto en la clase pasada. En primer lugar, depende de que todos los trabajos particulares se desindividualicen y en la forma de valor objetivado, ¿no? En segundo lugar, tenemos que está esta clarificación o examen del tiempo de trabajo socialmente necesario que se convierte en magnitud de valor, ¿no? Y la tercera premisa objetiva, por así decirlo, de la naturaleza de la mercancía es que las relaciones sociales que en ella están inmersas se revisten como relaciones entre cosas, ¿no? Como relaciones que no exteriores a la actividad del hombre, ¿no? Y cuando en realidad son producto o resultado del mundo del hombre y de la vida, ¿no? Veíamos que si te pones, digamos que en la postura de la conciencia inmediata o de la conciencia común, la mercancía presenta un obstáculo muy fuerte a la conciencia en tanto que no le permite acceder al conocimiento de sus condiciones reales, ¿no? De su verdadera naturaleza, en tanto que existente como un objeto determinado por la historia y por las relaciones sociales, ¿no es cierto? Entonces, la conciencia para Marx se aliena en estas sus propias productos del trabajo y de forma natural toda mercancía se presenta como algo externo, ¿no? Justamente el origen del fetichismo comienza en esta inversión de la conciencia que ya no encuentra las determinantes objetivas de la mercancía en su propio trabajo, ¿no? Entonces se presenta con un carácter fantasmagórico, ¿no? También quisiera señalar digamos que, indicación epistemológica muy interesante que hace Marx, que dice que las mercancías no traen pues en la frente como su valor, ¿no? Entonces, esto nos hace referencia a todo el examen y el ejercicio crítico que es necesario para develar las condiciones de posibilidad de emergencia de la mercancía en la experiencia humana, ¿no? También quisiera, bueno, como último punto, un poco veíamos esta dificultad que entraña la división ideológica, como diría el Tusser, de teoría y práctica, ¿no? Veíamos que justo podemos concebir la teoría también a través de estas problemáticas, ver cómo hay una problematización teórica de lo ideológico y vemos cómo la ciencia de Marx o el discurso científico de Marx es básicamente una praxis o una práctica científica, ¿no? No es solamente, digamos que una teoría que nos presenta una dicotomía entre acción entre teoría y práctica, sino que las unifica, ¿no? En el término de práctica científica. Y creo que en tanto que veíamos estas dificultades que presenta el conocimiento ideológico de la realidad, es importante ver cómo Marx le da la vuelta a estas problemáticas que tenían los pensadores de la economía política clásica, ¿no? Gracias, Marco. Muy bien. José, ¿podrías agregar algo? Más allá de lo que ya comentaron mis compañeros,
a mí lo que me parece interesante y tenemos que darle una importancia muy grande, es y que y no sé si lo mencionaron al inicio porque tuve que hacer algo, es que como lo mencioné en la clase, es que cuando la conciencia común no logra captar lo que es la mercancía, es porque en este proceso de no poder captar se le presenta una idea falsa, una idea de error, o como hace mención en su libro, una idea inadecuada, como diría Spinoza. Este no poder captar lo que es la mercancía como tal, o podría decir si la idea adecuada de la mercancía, es al estar inscrito en la conciencia común en un plano donde se le presentan tantas mercancías y en un intercambio generalizado de estas mercancías y alinearse a la parte visible y no poder comprender el orden lógico que conlleva a la mercancía como tal, pues le hace caer en esta idea inadecuada que es la mercancía. Es que no puedo agregar más de lo que ya mencionaron mis compañeros. Pero lo que acabas de decir es muy interesante, José. La idea, el término de Spinoza, de idea inadecuada, a mí me parece muy interesante porque Spinoza dice que una idea inadecuada no es una idea verdadera, pero es una verdadera idea. Es decir, no es una idea correcta, no es una idea de la verdad, pero es una verdadera idea, es una verdadera idea porque se formó efectivamente con objetividad. Me parece que el término de idea inadecuada de Spinoza es muy interesante, porque Spinoza dice que en el fondo no hay ideas inadecuadas, perdón, no hay ideas erróneas, hay ideas inadecuadas, es decir, ideas incompletas, ideas que no saben el origen al que se deben. Y creo que es un poco lo que sucede con el fetichismo, ¿no? La conciencia se deja ir por, por, su, por su inmediatez, pero esa inmediatez no es directamente falsa, es simplemente una idea inadecuada que se explica por la posición que la conciencia individual tiene ante el mundo. Me parece que esa referencia que haces, que yo no había insistido en ella, es muy interesante. ¿Alguien quiere agregar algo en este punto antes de volver al texto? ¿Alguien quiere participar? Sí, doctor, si me lo permite. Sí, por Nada supuesto, más Tomás. como dar una vuelta de tuerca. A mí me parece como bien interesante justo esta lección epistemológica que hay de fondo, ¿no? La idea de que a pesar de que las cosas como se presentan en la inmediatez parecieran ser ellas mismas, ¿no? O sea, caer en un empirismo chato, estas cosas que se presentan tan inmediatas y tan puestas en el mundo, tienen toda una serie de determinaciones endemoniadas, como diría Marx, ¿no? Entonces, me parece interesante como recalcar esta puesta epistemológica, ¿no? Porque para la filosofía no queda nada misterioso, ¿no? Si bien el fetichismo pareciera como invertir estas posturas, ¿no? Siendo el hombre la base y el fundamento de las mercancías, ahora se pone en la base del sistema y la mercancía se ha encumbrado, ¿no? Como el pináculo del sistema capitalista. Y entonces para Marx no queda nada de misterio, ¿no? Marx nos mete en este movimiento y nos empieza a dar cuenta de que para la filosofía y para los ojos de la razón no queda piedra sin voltear, ¿no? Estos misterios que se nos presentan incluso religiosos, ¿no? Como en esta relación que hacía usted, doctor, entre Spinoza y Marx, ¿no? Por el asunto del fetichismo, que se nos presentan tan misteriosos y tan difíciles de acceder, pues no lo son tanto, ¿no? Si el trabajo filosófico es este, o al menos en estas filosofías que usted nos ha enseñado, pues nos muestra que hay pocas cosas que queden ajenas a la razón, ¿no? Y creo que esa es una apuesta epistemológica y filosófica muy interesante. Digo, evidentemente el trabajo de Marx pareciera versarse como en economía, pero creo que de fondo hay una apuesta epistemológica muy interesante, ¿no? Que ciertamente, o al menos en su interpretación de Foucault y de Hegel, nos hace acercarnos a ellos, ¿no? En estas filosofías historicistas no hay misterios sin resolver, ¿no? Quizá quería dar una vuelta de tuerca a ello. Tienes razón, Tomás, te agradezco. ¿Algún comentario antes de empezar la lectura del texto? ¿Alguien quiere agregar algo? Bueno, si no es así, yo me quedé en la página 91 y dice Marx a la mitad,
por favor refiéranse a ella. Lo que interesa ante todo en la práctica a quienes intercambian mercancías es saber cuánto producto ajeno obtendrán por el producto propio. ¿Cuánto producto ajeno van a poder obtener por el producto propio? Eso es lo que realmente le interesa a la gente que vive en el intercambio de mercancías. Pero no bien esto se consolida, se llega a firmar, dice, ahora parece el valor de verse a la naturaleza de los objetos, ¿no? De manera que, por ejemplo, parecen tener su origen en la naturaleza del producto, de manera que hay una especie de fetichización de la mercancía, porque ahora, y eso Marx lo va a demostrar de manera muy graciosa, más adelante verán, porque ahora parecería que el oro o la mercancía tiene en sí misma, por sí misma, alguna cualidad oculta que le permite esa manifestación en el intercambio, ¿no? Y que permite esa glorificación del valor. En realidad, dice Marx, el carácter de valor que presentan los productos del trabajo no se consolida sino por hacerse efectivos en la práctica como magnitudes de valor. El intercambio es a la vez la manifestación del trabajo social y su ocultamiento. Es decir, es al mismo tiempo aquello que manifiesta el carácter social de cada trabajo privado, pero al mismo tiempo oculta el hecho de que el productor es justamente el creador de ese valor, el productor de ese valor, y no a la inversa. Estas magnitudes cambian de manera constante, independientemente de las voluntades de los seres humanos. Su propio movimiento, dice Marx, su propio movimiento social, posee para ellos la forma de un movimiento de cosas bajo cuyo control se encuentran en lugar de controlarlas, ¿no? Se requiere una producción de mercancías desarrollada de manera plena antes que brote a partir de la experiencia misma la comprensión científica de los trabajos privados. Esto es una lección también epistemológica muy importante, ¿no? Porque dice Marx, literalmente, se requiere una producción de mercancías desarrolladas de manera plena antes que brote a partir de la experiencia misma la comprensión científica de que los trabajos privados son reducidos en todo momento a su medida de proporción social. Se requiere efectivamente un intercambio generalizado de mercancías para que brote el problema del valor, para que entonces se convierta en un problema, para que emerja como problema. Antes que eso no era formulable como problema. Solo se formula como problema en el momento en que el intercambio generalizado de mercancías hace irrumpir el carácter social del trabajo y aparece el trabajo abstracto. De hecho, un pequeño paréntesis. Aunque Marx no lo dice, hay algunos comentaristas que han afirmado, y creo que con razón, que en realidad el dinero es como la manifestación del trabajo abstracto. Nosotros hemos dicho varias veces que el trabajo abstracto es algo que no se ve, ¿no es cierto? Es un concepto indispensable para comprender efectivamente la homogeneización de los trabajos privados. Pero no es algo que simplemente esté en la cabeza de Marx o sea un mero concepto, tiene una manifestación visible y ese es el dinero justamente. El dinero hace visible, hace manifiesto, sin decirlo, por supuesto, porque como ustedes vieron, los billetes mexicanos ahora traen un poema, pues en lugar del poema deberían decir, soy en realidad el representante del trabajo abstracto, pero eso sería mucho pedir, ¿no? Teóricamente. De manera que el dinero manifiesta, hace visible la existencia del trabajo abstracto, pero lo hace visible bajo la forma del dinero. Bueno, continúo. Dice más abajo Marx, la determinación de las magnitudes de valor por el tiempo de trabajo, pues, es un misterio oculto bajo los movimientos manifiestos que afectan a los valores relativos de la mercancía. Es un misterio oculto en el intercambio mercantil. Su desciframiento borra la apariencia de que la determinación de las magnitudes de valor
alcanzada por los productos de trabajo es meramente fortuita, pero en modo alguno elimina su forma de cosa. Es decir, ahora podemos comprender que el valor no es nada fortuito, no es accidental. Claro que así se muestra, ¿no es cierto? Cuando intercambiamos un cocol por una camiseta del ratón Miguelito, o por un Mercedes-Benz, o por un perfume francés, pues el valor cambia, su manifestación como valor de cambio se modifica, pero en realidad hay una constante que es justamente su valor, es decir, el hecho de que es no solamente socialmente producido, sino contiene una cierta cantidad de trabajo humano. El siguiente párrafo es muy interesante porque dice, la reflexión en torno a las formas de la vida humana y por consiguiente el análisis científico de las mismas toma el camino opuesto al seguido por el desarrollo real. Comienza después de los acontecimientos y por ende disponiendo ya de los resultados últimos del proceso de desarrollo. Ahora, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque Marx está diciendo, solo porque existe un desarrollo social real, emerge un problema teórico que hay que resolver. No es a la inversa. No es que el pensamiento esté guiando al mundo. El mundo tiene un movimiento objetivo. Y ese movimiento objetivo es el que hizo irrumpir el problema de la mercancía. ¿Se acuerdan ustedes de la afirmación hegeliana de que el búho de Minerva siempre vuela por las tardes, en el anochecer? Eso es lo que está diciendo. Está diciendo, el problema es que el pensamiento enfrenta el problema justo en la medida en que la sociedad ha creado el problema ya como tal, ¿no es cierto? Es muy importante, me parece, que lo que dice Marx, la historia no se escribe como si fuese una proyección para el futuro. La historia se escribe del momento presente y de los problemas que han surgido en el momento presente para poder averiguarlos. Eso es lo que Marx está diciendo, ¿no es cierto? Todo esto termina después de la fiesta porque los seres humanos ya están actuando, ya están produciendo cambios en el mundo, ya están transformándolo. Y es eso lo que hace surgir el problema para el pensamiento. Es entonces cuando el pensamiento tiene que enfrentar un problema que ya emergió efectivamente en la práctica humana y que ahora tiene que ser resuelto. ¿Sí se ve? Me parece una lección muy importante, porque Marx está diciendo, el conocimiento no es predicción, no es profecía. El conocimiento es conocimiento de lo que existe, porque lo que existe en su movimiento ofrece efectivamente una serie de problemas, que ya vimos que son problemas para el pensamiento, ¿eh? No son problemas de la inmediatez, sino son problemas para el pensamiento. Las formas que ponen la impronta de mercancías poseen ya la fijeza propia de formas naturales de la vida social antes de que los hombres procuren dilucidar no el carácter histórico de esas formas, sino su contenido. Ya se afirmó en la vida humana el intercambio de mercancías, la división del trabajo, ya se afirmó ese mundo objetivo y ahora el pensamiento tiene como tarea justamente descifrarlo. Descifrar lo que los hombres hacen sin saberlo. Eso me parece una lección muy interesante. Por eso dice Hegel también, el búho de Minerva solo vuela en las noches después de que la vida realizó su acción. Después de la acción humana realizó su acción. Atención, aquí no crean ustedes que los seres humanos actúan a ciegas. Los seres humanos actúan conscientemente, siempre, en cada momento. Pero lo que producen por la acción consciente y colectiva normalmente no es lo que creen producir y por eso aparecen como problema teórico. ¿Sí? Los seres humanos no están actuando a ciegas, están pensando. La cuestión es que pensando y actuando producen un movimiento más allá de ellos mismos, que es el que se convierte en problemático. ¿Sí se ve? Marx no está diciendo hay que actuar primero y luego pensar, no. Él está diciendo siempre actuamos y pensamos juntos, pero por nuestra acción colectiva producimos un movimiento global que va mucho más allá de la conciencia individual, que es el que se vuelve problemático. ¿Sí? ¿De acuerdo? De esta suerte, dice Marx, fue solo el análisis de los precios de las mercancías lo que llevó a la determinación de las magnitudes de valor.
solo la expresión colectiva de las mercancías en dinero lo que indujo a fijar su carácter de valor. Aquí está hablando de la economía política clásica, ¿no? La economía política clásica emergió justamente para dar cuenta de eso que ya estaba sucediendo. El intercambio generalizado de mercancías producía valor. ¿Se acuerdan ustedes que así empieza la riqueza de las naciones, ¿no? La preocupación de la riqueza de las naciones es justamente de dónde viene la riqueza, cómo se produce la riqueza a través de la división del trabajo y a través del intercambio. Es decir, la economía política clásica, y yo les decía que Marx reconoce que el pensamiento teórico ya empezó, no empezó con él, sino ya empezó. La economía política clásica supo efectivamente examinar relativamente el problema del intercambio, el problema de la mercancía y el problema del valor de cambio. Lo que no acertó, y nos va a decir Marx más adelante, es el problema social del valor, ¿sí? Pero es precisamente esta forma acabada del mundo de las mercancías, la forma de dinero, la que vela de hecho, en vez de revelar, el carácter social de los trabajos privados y por tanto las relaciones sociales entre los productores individuales. En su forma acabada, el dinero, que es en realidad la manifestación, como les decía, del trabajo abstracto, que es la manifestación del fundamento del valor, bueno, pues eso que lo muestra, al mismo tiempo lo oculta. El dinero es la manifestación más clara del valor, decíamos que puede ser perfectamente pensado como la expresión del trabajo abstracto, y sin embargo es justamente lo que vela en lugar de revelar el origen de las cosas. Si digo, si digo que la chaqueta o los botines se vinculan con el lienzo como la encarnación general del trabajo humano, salta a la vista la insensatez de tal modo de expresarse. Y sin embargo, dice él, es exactamente lo que hacen, ¿no es cierto? El pensamiento teórico le suena abstracto a la conciencia común, le suena absurdo a la conciencia común, pero es justamente porque lo que hace el conocimiento es mostrar la esencia de las cosas y no su mera apariencia. ¿Sí? A partir de aquí, Marx va a hacer algunos comentarios sobre economía política, algunos que ya adelantamos en clases anteriores, pero que valen la pena porque, a ver, yo veo esta parte del Capital como la autorrevelación para Marx de lo que ha hecho, de lo que ha podido descubrir. Como la autorrevelación para Marx mismo y luego para los demás, por supuesto, de lo que ha podido descubrir. Este capítulo parece cerrarse en Marx, no solamente tratando de enseñarnos cómo son las cosas, sino él mismo darse cuenta de lo que realmente ha transformado en el plano del conocimiento. Yo les decía que es posible mostrar que al inicio del Capital, Marx todavía tiene vacilaciones, ¿no? Las traté de señalar. Aquí ya no, aquí ya tomó clara conciencia de lo que ha hecho y lo expone para nosotros, por supuesto, pero creo que también lo hace para afirmar su propio pensamiento, para redondear su propia comprensión de las cosas. ¿Sí? Formas semejantes constituyen precisamente las categorías de la economía burguesa. La economía burguesa ya examinó la mercancía, alcanzó el concepto de valor de cambio, alcanzó el concepto de valor de uso, alcanzó el concepto de trabajo como tiempo de trabajo contenido en las mercancías, ¿sí? O sea, la economía burguesa no es un puro error, es un examen, es un análisis de las relaciones sociales tal como se habían consolidado. Se trata de formas de pensar socialmente válidas y por tanto objetivas para las relaciones de producción que caracterizan este modo de producción históricamente determinado, la producción de mercancías como tal. Esas categorías funcionan para este modo de producción y para ninguno otro. Tratar de hacer el pasaje, una vez, nunca olvidaré lo que nos dijo Daniela de sus amigos, tratar de hacer el pasaje de estos conceptos a otro momento histórico es simplemente ignorar lo que Marx está diciendo, ¿no es cierto? Estas categorías valen para este modo de producción.
porque en este modo de producción las relaciones dieron origen a estos problemas específicos y no se puede simplemente trasladarlos a cualquier otro momento. ¿Sí se ve? No es así como funciona el pensamiento. Estas son categorías propias de este régimen de producción y, por supuesto, si este régimen de producción se modifica, estas categorías desaparecerán para dar lugar a otras. Marco, ¿tú querías intervenir? Sí, justo, bueno, retomando un poco esto de los amigos de Daniela, creo que este tipo de posturas refleja muy bien también como, pues, por ejemplo, el tipo de hilo conductor que movía las reflexiones de Ricardo y Smith, ¿no? O sea, esta como conciencia fija de las categorías del capital, en tanto que se vuelven como eternas, ¿no? Y justo, o sea, lo que Marx les critica es esta pérdida de la dimensión histórica, ¿no? De lo transitorio de estas categorías, ¿no? Entonces sí creo que es, pues, chistoso, ¿no? Encontrarse que la conciencia común todavía está sumida en estas, pues, en esta problemática y pues que demuestra que en la conciencia común emergen objetivamente todas estas opiniones, ¿no? Sí, quizá había que subrayar, tienes razón, Marco, quizá había que subrayar que justamente como hemos estado viendo aquí y en otras clases, el problema es que la inmediatez borra su itinerario, ¿no? Una vez que aparece lo inmediato parece irrecusable. Una vez que aparecen las cosas en la existencia, pues estas parecen haber estado desde ahí, desde siempre, y como no llevan en la frente lo que son, pues entonces la conciencia común cree que son eternas, que son sempiternas, que nunca han cambiado, ¿no es cierto? Que siempre han estado ahí. Esa objetivación de las cosas es la que justamente hace que la conciencia común no logre pasar más allá de ellas, ¿no? Ahí es donde la filosofía tiene justamente que intervenir. Pero efectivamente, yo les decía a la ocasión anterior, me parece un ejemplo que deja claras las cosas. Ustedes pueden encuerar al proletario moderno, pero no van a encontrar detrás de él al siervo medieval. Ustedes lo pueden desnudar y cortar en cachitos, pero nunca encontrarán el esclavo detrás de él, ¿no? Todas esas figuras históricas desaparecieron. Desaparecieron en el sentido físico, pero están presentes como experiencia histórica. Todo el misticismo del mundo de las mercancías. Bueno, aquí Marx va a introducir 3 temas que son interesantes porque dice, tan son categorías y el fetichismo es propio del capitalismo, que si nos desplazamos a otras formas históricas, veremos que el fetichismo se disipa. Veremos que este problema que hemos encontrado, que ha sido tan difícil de vencer, se disipa, ¿no? Y entonces Marx va a presentar varias imágenes, 4 imágenes, de por qué, si las relaciones sociales cambian, el problema que hemos encontrado, este carácter misterioso de la mercancía, se disuelve. Dice, todo el misticismo del mundo de las mercancías se esfuma de inmediato cuando emprendemos camino hacia otras formas de producción. Como la economía política es afecta a las Robinsonadas, hagamos primeramente que Robinson comparezca en su isla. Y entonces Marx, no me voy a tener en la lectura detallada porque eso lo pueden hacer ustedes fácilmente. Marx nos empieza a explicar que cuando llega Robinson a su isla, pues tiene un problema. Tiene que asegurar su comida, su vivienda, ¿no es cierto? Tiene que hacerse ropa, tiene que hacerse unos zapatines, ¿no es verdad? Y entonces dice Marx, frugal como es, pues empieza a organizar su vida, ¿no es cierto? Y como del naufragio guardó un cuaderno de notas y una serie de elementos, pues entonces dice, como buen inglés, dice Marx en la página 94, como buen inglés se pone a llevar la contabilidad de sí mismo. ¿Qué es lo que hace? Pues entonces empieza a tomar como buen inglés en su cuadernito qué tiempo de trabajo le dedica, por ejemplo, a sacar peces del mar. ¿Qué tiempo de trabajo le dedica a cortar ramas para poderse hacer un refugio? ¿Qué tiempo de trabajo le dedica, por ejemplo, a hacer fuego para cocinar al pescadito que se agarró? ¿Qué tiempo de trabajo necesita para poderse hacer, pues, algún vestido de palma, ¿no? O algo así, o agarrar un conejo y ponerse un taparrabos, porque yo creo que
Robinson no creo que anduviera todo al aire, ¿no creen ustedes? Sería muy impúdico. No sería nada inglés, me parece. Entonces, seguramente Robinson tenía que hacer cuentas, dice Marx, de todas las actividades que hace, ¿no? Dice, todas las relaciones entre Robinson y las cosas que configuran su riqueza para él, creada por él, son tan sencillas y transparentes que hasta el mismo señor Marsfield, sin esforzar mucho el magín, podía comprenderlas. Y sin embargo, dice Marx, ahí está el problema del valor. Robinson tiene una clara relación con el tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Con su tiempo de trabajo. Para él las relaciones son nítidas, absolutamente transparentes. Para él no hay ningún fetichismo. Marx nos está diciendo, si nos desplazamos a otros momentos históricos o perfectamente posibles, pues veremos que el problema del fetichismo se disipa, ¿no es cierto? Trasladémonos ahora de la radiante ínsula de Robinson a la tenebrosa Edad Media europea. Ahora, ahí que nos encontramos que las relaciones sociales de dependencia son relaciones directas, normalmente basadas en la fuerza. Como ustedes recuerdan, en el mundo feudal, la relación entre el señor feudal y los siervos es una relación de dependencia física, real, ¿no? Los señores feudales están armados, ¿no es cierto? Las armas medievales están hechas para los señores medievales y nadie más puede acceder a esas armas. Y los señores medievales ofrecen a los campesinos protección. Los castillos medievales son justamente eso, ¿no? Son los lugares en los que todos los campesinos de un feudo se refugiaban en el momento en que eran asediados por otro señor feudal. Como ustedes se acuerdan, en el mundo feudal, la historia es una historia de rapiña, ¿no? Es de, a ver quién le quita a quién lo que sea, ¿no? La tierra, que es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, los caballeros medievales se la pasan guerreando entre sí porque la riqueza fundamental, que es la tierra, pues tienen que arrebatársela a los que ya la tienen, ¿no? Porque la tierra no hay manera de reproducirla. Aunque muchos de ustedes ya lo conocen, lo repito para los que son más novatos, acuérdense ustedes que las relaciones familiares medievales son singulares. El señor feudal es propietario de un territorio, normalmente de un territorio que le fue asignado por el rey o que ganó a través de alianzas matrimoniales. Bueno, él es propietario de un gran feudo, de un terreno importante. ¿Qué es lo que tiene que cuidar? Que su feudo no se fragmente. ¿Por qué? Porque su potencia, su fuerza radica justamente en la magnitud entre el número de siervos y la extensión de tierra. En consecuencia, el señor feudal, cuando tiene hijos, le entrega al primogénito, toda su posesión. ¿Por qué? Pues porque el señor feudal sabe que si le da a cada hijo un pedacito de tierra, pues va a acabar con 5 ejidatarios o 6 ejidatarios, pero no con un señor feudal. Entonces lo que a él le interesa es uno solo que prolongue su riqueza y su poder. El primogénito recibe todo y luego los demás, ¿qué hacen? Pues los demás tienen un grave problema porque no son propietarios de nada y entonces tienen dos opciones. Una, o se meten a curas, o se meten a la religión, que es lo que muchos de ellos hacen, o bien se dedican a la rapiña, si se dedican a robar a los demás. Por eso, esa es una de las causas de que el Papa decidiera reconquistar Jerusalén, porque una de las preguntas que se hacía a la iglesia era, ¿qué hago con tanto vago? ¿No? Con tanto muchacho vago, que lo único que está haciendo es dañar a los demás. Pues entonces se le ocurrió que por qué no iban a conquistar Jerusalén, ¿no? Entonces organizaron las cruzadas y las cruzadas sirvieron para que todos esos vagos, todos los que no eran primogénitos, tuvieran algo que hacer y además creyeran que se iban a ir al cielo y que iban a tener grandes riquezas y total, les funcionó muy bien, ¿no es cierto? Las guerras, las cruzadas les funcionaron muy bien porque todos esos inútiles
para la producción, pues fueron a conquistar Jerusalén, cosa que, por cierto, como ustedes saben, no lograron. Entre paréntesis, hay una historia muy simpática, porque a un cura se le ocurrió que como los señores feudales no habían logrado conquistar Jerusalén, pues ¿por qué no lo hacían los niños? Con su inocencia, ¿no? Con su candor. Y organizó una cruzada de niños. Hay una cruzada de niños que trató de llegar a Jerusalén. Por supuesto, todos acabaron o muertos o esclavos. Pero la historia es curiosísima, ¿no? Porque se les ocurrió una cruzada de niños. Organizó, por supuesto que había muchos huérfanos y había muchos bastarditos por ahí, en fin. Reunió a todos esos muchachitos y se los llevó. Bueno, trató de llevárselos porque pues les fue muy mal en el camino, ¿no? Y, por supuesto. Pero es una historia curiosísima. Bueno, todo esto para decir, importa al señor feudal, sobre todo, conservar las relaciones de dependencia que son relaciones de fuerza. El señor feudal protege a los siervos de otros señores feudales, pero a costa de esa protección los tiene bajo su dependencia, ¿no es cierto? Y eso es, dice Marx, lo que caracteriza la Edad Media. Por eso ahí las relaciones de dependencia son claras, ¿no? Dice, la dependencia personal caracteriza tanto las relaciones sociales en las que tiene lugar la producción material como las otras esferas de la vida estructuradas sobre dicha producción. ¿Se acuerdan ustedes que en el mundo medieval hay tres órdenes sociales globales puestas por Dios? Uno, los que guerrean, o sea, los señores feudales, los milites. Dos, los que rezan, toda la pandilla del Papa y sus secuaces, ¿no? Sus curas, obispos, monjes, todos los que rezan. Y tercero, los que trabajan, que son los siervos, ¿no? Y esas tres clases o tres grandes grupos sociales caracterizan todo el mundo feudal, ¿no? No van a cambiar. No hay manera de pasar de una a otra. No hay forma de pasar de campesino a señor feudal. Ahí hay algo que, digamos, los señores feudales sí podían tener una carrera hacia la gloria, ¿no? Porque si eran muy buenos combatientes. Hay un libro muy bonito que si alguna vez tienen oportunidad, vale la pena que lean, que se llama Guillermo el Mariscal, de Georges Duby, un gran medievalista francés. La historia de Guillermo el Mariscal es muy interesante porque Guillermo el Mariscal no es un realmente noble, aunque sí está armado, ¿no? Pero es tan brillante en la guerra que el rey de Inglaterra lo eleva hasta el nivel más alto. Y entonces Guillermo el Mariscal acaba siendo una gran personalidad porque el rey le da esposa, que normalmente el rey distribuye a las mujeres en función de los méritos del guerrero, ¿no? Si es muy buen guerrero, pues le da una mujer que es heredera de tierras importantes. Entonces, Guillermo el Mariscal es un caso muy bonito porque es justamente eso, ¿no? Alguien que se encumbró gracias a las artes de la guerra. Bueno, pero todos ellos tienen justamente, como dice Marx, relaciones de dependencia, ¿no? Pero precisamente porque las relaciones personales de dependencia constituyen la base social, los trabajos y los productos no tienen por qué asumir una forma fantástica diferente de la realidad. Ingresan al mecanismo social en calidad de servicios directos y préstamos en especie. La forma natural del trabajo, su particularidad y no su generalidad, es lo importante, ¿sí? ¿Se acuerdan ustedes que las relaciones feudales consisten fundamentalmente en que los siervos tienen sus propias tierras y sus propios bosques? Pero el señor feudal tiene también tierras y bosques propios. Entonces, ¿de qué se trata? De dos cosas. De que el siervo trabaje las tierras del señor y el señor se queda con todo el producto. Esa es la relación fundamental. Se ponen al siervo a trabajar en la tierra del señor y eso es propiedad del señor. Y luego los diezmos. El siervo también tiene que entregar además diezmos de su propia producción. Pero en principio, en el mundo feudal, cada feudo, cada pequeño pueblo, cada pequeña familia tiene sus condiciones de existencia propias y por tanto sabe muy bien
cuándo trabaja para él y cuándo trabaja para el Señor. Eso es totalmente transparente para él. Él sabe qué días tiene que trabajar para el Señor y qué días trabaja para sí. Dice, la prestación personal servil se mide por tiempo, ¿es verdad? El siervo feudal sabe muy bien qué días tiene que trabajar para el otro y qué días tiene que trabajar para sí. Dice, pero ningún siervo ignora que se trata de determinada cantidad de fuerza de trabajo personal. Como siempre, Marx aprovecha para decir cosas muy graciosas, ¿no? El diezmo que le entrega al cura es más diáfano que la bendición del clérigo. O sea, el clérigo le da bendiciones y el siervo le entrega bienes, ¿no? ¿Quién entrega cosas más tangibles? Bueno, pues dice Marx, es así, ¿no? ¿Qué es lo que está mostrándonos Marx? Que en realidad el problema del fetichismo, el problema del ocultamiento del carácter social del trabajo, se debe a este modo de producción. Que si nos desplazamos a otros modos de producción, lo que veremos es que las relaciones son nítidas y no tiene que aparecer el problema del fetichismo. En cambio, lo que sí es claro son las relaciones de dependencia. En el modo de producción capitalista es lo contrario. Aquí prevalece la libertad, pero es una libertad condicionada a ese ocultamiento. La conciencia común se cree libre, en realidad no lo es. En realidad vive ese mundo fetiche, pero vive bajo la ilusión de que tiene la libertad. El siervo feudal, en cambio, sabe que está sometido, pero no tiene el problema del fetichismo. ¿Sí? ¿Está claro lo que está diciendo Marx? Es bastante sencillo, ¿no? Simplemente está diciéndonos, si nos desplazamos a otro modo de producción, veremos que este problema que a nosotros nos atosiga, que a nosotros nos tiene cogidos por el cuello, pues en realidad desaparece porque las relaciones sociales no permiten su aparición. ¿Sí? Para investigar el trabajo colectivo, vale decir directamente socializado, no es necesario que nos remontemos a una forma natural. Un ejemplo más accesible nos lo ofrece la industria patriarcal, rural, de una familia campesina que para su propia subsistencia produce cereales, ganado, hilo, lienzo, prendas de vestir. Es un poco el mundo feudal, pero también es el mundo antiguo, ¿no? Cada familia, cada comunidad, cada familia extensa, produce para sí sus medios de consumo, su ropa, su comida, casa, normalmente tienen bosque, es decir, tienen que tener madera para su consumo, en fin. Ahí dice Marx, vemos trabajo social. Cada miembro de la familia tiene un trabajo específico, ¿no es cierto? Cada miembro de la familia, el niño cuida los pollitos, la mujer hace la harina, ¿no es cierto? El hombre va a talar y a cultivar. Dice Marx, ahí hay una división del trabajo, pero esa división del trabajo no es una división en la que los individuos intercambien bienes terminados. ¿Se acuerdan ustedes que al inicio Marx decía, el problema de nuestra sociedad es que para que puedas intercambiar necesitas producir una mercancía ya intercambiable, un valor de uso real? ¿Por qué? Porque hay divisiones del trabajo en la que los seres humanos producen una parte del objeto, pero no lo intercambian como mercancía. Es justamente el caso de la familia patriarcal. Dice, esas cosas diversas se hacen presentes enfrentándose a la familia en cuanto a productos varios del trabajo familiar, pero no enfrentándose recíprocamente como mercancías. ¿Se acuerdan ustedes que en la división social del trabajo moderna se caracteriza en que cada productor tiene que producir un valor de uso útil ya, una mercancía terminada? Cuando no ese es el caso, la división del trabajo no es social, sino es una división dentro del proceso de trabajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, como Marx va después a meter constantemente la producción de automóviles, ¿no? de carruajes. Y entonces dice, claro, para producir el carruaje hay montones de trabajos que contribuyen, ¿no es cierto? Algunas veces cada trabajador tiene que hacer una parte y depende justamente si está metido en una fábrica para producir el trabajo final o bien si trabaja
al margen para intercambiar mercancías. Hay pues una división social del trabajo y una división del trabajo dentro del proceso de trabajo, que es un poco lo que estamos encontrando aquí. Aquí el gasto de fuerzas individuales de trabajo medido en su duración se pone de manifiesto desde un primer momento como determinación social de los trabajos mismos, puesto que las fuerzas individuales solo actúan desde su origen como órganos de fuerza de trabajo colectiva de la familia. ¿Sí? Y el cuarto ejemplo es muy interesante porque dice Marx, imaginémonos para variar una asociación de hombres libres que trabajen con medios de producción colectivos y empleen conscientemente sus muchas fuerzas de trabajo individuales como una fuerza de trabajo social. Es uno de los pocos lugares, vale la pena subrayarlo, este es uno de los pocos lugares en donde Marx se permite decir, imaginémonos una sociedad distinta. Imaginémonos una sociedad en que los productores ya no están separados entre sí, como en el caso nuestro, sino que funcionan como un órgano social consciente. Es uno de los pocos lugares en donde Marx dice, a ver, imaginémonos una situación de esas. Bueno, pues ahí lo que va a pasar es que justamente el trabajo de cada uno formará parte, como en el caso de la familia, pero una familia inmensa, formará parte de un proceso global. La sociedad conscientemente decidirá qué cantidad de trabajo entrega cada cosa y como recompensa la cantidad de trabajo que cada uno entrega, ¿cierto? La sociedad decidirá, pues ahora vamos a producir tal cosa y volcamos ahí el esfuerzo social. Y luego vamos a ver qué tiempo de trabajo se requiere obtener tal cosa para saber conscientemente cuándo vamos a entregar tal cantidad. Una economía de esa clase, dice Marx, pues hace desaparecer otra vez el problema del fetichismo, porque ahí las relaciones entre el trabajo individual, el trabajo colectivo y las relaciones sociales es nítida y ha perdido todo misterio. ¿Sí se ve? El ejemplo es interesante porque Marx dice, ahí, justamente en una sociedad consciente de sí misma, el problema del fetichismo y el problema del valor, a ver, ahorita vuelvo al punto porque eso puede ser interesante, y el problema del valor se disuelven, ¿no? Esto es interesante porque Marx lo que está diciéndonos es, el valor es característico del modo de producción capitalista. El valor como problema, como emergencia que resulta del intercambio generalizado de mercancías. Si la sociedad cambiara, el problema del valor se sumaría, porque lo que habría sería una planificación consciente del trabajo de cada uno, ¿sí? Otra vez, Marx está diciéndonos, imaginémonos una situación así y veremos que se disipan los misterios que aparentemente hoy son insolubles para la conciencia individual. Me detengo porque a ver si hay comentarios sobre esta parte que es sencilla, pero me parece muy importante porque Marx está diciéndonos, de esta manera podemos ver claros que estas categorías que estamos manejando pertenecen a este modo de producción y a ninguno más. Sí, por ejemplo, en las utopías del Renacimiento, ¿no? Creo que se llaman, que se muestran como estas sociedades donde a partir del trabajo común y las sociedades se van desarrollando en todos los niveles y en todos los aspectos. Entonces, creo que aquí falta esa palabra, ¿no? Utopía. Tienes razón, ¿eh? Solo que Marx no la utilizaría porque creo que no le gustaría introducir en el Capital tal palabra. Pero es cierto. Ahora, hay utopías. No le muevas por ese lado, Daniela, porque si me pones a hablar de Fourier, es interminable, ¿no? Me divierto muchísimo y no hay quien me detenga. Como a Omicron, ya no hay quien me frene. El caso es que sí, lo que está diciendo Marx es una sociedad que la planificara haría disipar el problema del valor. Pero ya más en serio quiere decir, estas categorías, mercancía, valor, trabajo abstracto, tiempo de trabajo, son categorías propias de este régimen. Es una urdimbre propia de esta manera de producir
y de ninguna más. ¿Algún comentario sobre esto? Esto es lo que Marx está diciéndonos. ¿Algún comentario? ¿O agarro involuntarios? A ver, Víctor, ¿qué te suscita esto? Yo tengo una pregunta acerca de esta situación que hemos leído sobre el fetichismo, y es si en este desarrollo que hace Marx sobre el fetichismo no hay algo así como una reflexión sobre el poder. ¿En qué sentido? En que es como si más bien, al analizar cómo es que las relaciones entre seres humanos se convierten en cosas y cómo es que estas cosas de alguna manera ejercen cierto dominio sobre las relaciones humanas, hay una reflexión de las relaciones de poder, ¿no?, que pueden existir entre los hombres. Y a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, de esta situación sobre cómo el valor se vuelve un problema, es sobre todo cuando hay gente, o no sé, como científicos, ¿no?, sociólogos, cosas así, que quieren trasladar las categorías de Marx, y sobre todo del capital, ¿no?, del valor, del trabajo, del tiempo socialmente necesario y todo ese tipo de cosas, al estudio de otras sociedades, ¿no? Sin a veces pasar como ¿cómo se podría decir? Una reflexión crítica, ¿no?, sobre las relaciones que existen dentro de esas sociedades que están estudiando. Eso me llama mucho la atención. Sin embargo, no me queda muy claro cómo es que, ¿cómo decirlo? Si es que este problema, tal como lo expone Marx, sigue existiendo hoy tal cual, ¿no? O qué cambios ha existido sobre el problema del valor en las mercancías hasta ahora. Ya, gracias. A ver, a lo primero, si hay relaciones de poder, sí, desde luego, ¿no? Una de las cuestiones que Marx deja, o más bien, Marx trabaja el tema del poder más bien de manera implícita, ¿no?, mostrando que en realidad las relaciones capitalistas se caracterizan por esa doble situación entre la libertad formal individual y la sujeción real por la estructura económica, ¿no? Es decir, Marx no va a hablar tanto del poder, pero muestra que efectivamente en las sociedades en las sociedades modernas, el problema del poder es que es un poder, llamémoslo así, estructural, en el sentido de que descansa en las relaciones mismas de producción y no en las relaciones de fuerza, ¿no? El gran mérito de Foucault fue justamente tomar ese punto y desarrollarlo como no lo había hecho, creo que nadie antes que él, ¿no? Sí, por supuesto, está metido el tema del poder, pero Marx no lo va a trabajar directamente, ¿no? Aunque obviamente uno encuentra que en Marx hay una respuesta, ¿no? La libertad formal del individuo moderno en realidad es dependencia de las relaciones sociales, de la estructura misma que hace que esa dependencia intangible sea más fuerte que las cadenas medievales, ¿no? A ver, un pequeño paréntesis. Foucault tiene una figura muy bonita porque dice, en realidad, desaparecieron las cadenas y los grilletes, pero reapareció una forma de sujeción intangible, pero más potente, ¿no? Ese es uno de los grandes méritos de Foucault. Pero bueno, si está el tema del poder, está metido. Segundo, sí, claro, hay quien quiere trasladar estos conceptos tal cuales a otras sociedades. Sin embargo, también hay que decir que hay intentos mucho más inteligentes que sí se preguntan de qué manera podemos pensar a Marx en todas otras sociedades. Por ejemplo, estoy pensando ahorita en esta serie de antropólogos, ahora ya no creo que ya no hay, pero la tesis marxista es que la historia humana es la historia de la lucha de clases, pero podemos utilizar el término de clases en las sociedades primitivas, pues no parece. Entonces, hubo antropólogos que hicieron trabajos muy interesantes, debo decir, muy interesantes, de cómo se podía comprender en las sociedades primitivas, pero en las realmente primitivas, no estamos hablando de Egipto, no, estamos hablando de sociedades primitivas, de cómo se podía utilizar la tesis marxista en esas sociedades. Bueno,
hay trabajos muy interesantes, a mi juicio, en esa dirección. Y luego lo tercero, ¿ustedes qué dirían? ¿El fetichismo sigue vigente? Por supuesto que sí, y agravado, ¿no es cierto? Y Sí, agravado. mucho. Más El que en ejemplo, esa época. claro, el ejemplo del billete que les mostré está clarísimo, ¿no? ¿No les parece? Sí, claro, cada vez son más fuertes. Yo pienso, por ejemplo, en que ahora se me hace muy ridículo que se subastó el Kleenex con el que Messi se limpió las lágrimas cuando renunció al Barcelona, así como en un montón de dinero. Y pues es como es que el valor de uso de eso está súper fetichizado, porque nada más es un objeto para la satisfacción intelectual, ¿no? Dios mío, afortunadamente creo que no conservaron el papel higiénico. Al menos Es eso que eso es espero. tremendo, ¿no? O sea, justo. Al menos eso espero. Bueno, perdón la broma, ¿eh? No, es un poco macabra, pero sí, por supuesto, el fetichismo sigue totalmente vigente, ¿no? Y seguirá vigente mientras las relaciones sociales sean las que son. Ese es un poco el resultado de todo esto. ¿Algún comentario más? ¿Qué te suscita esto, Adrián? Pues retomando lo que estábamos hablando hace unos momentos, yo creo que sí, esta fetichización no solamente es tan grave como se vivía en esa época, sino que ya dio como 20 pasos adelante. Yo puedo hablar, por ejemplo, de la técnica esta que se utiliza, el outsourcing, y ya hoy día las empresas están viendo la forma todavía de producir más de lo que ya se puede producir, y ya el gran problema que analiza Marx, ¿no? Y dar ¿cómo lo explico? Una remuneración demasiado baja, o en el mejor de los casos, sustituir por completo al hombre, ¿no? Como dar una nueva revolución industrial, donde ya hay máquinas que incluso hacen todo lo que el hombre hace, como por ejemplo los cajeros que están mucho en Monterrey, me parece, donde ya te cobras tú solito en las tiendas departamentales, porque pues obviamente una máquina de ese tipo, pues no tienes que darle ningún tipo de prestación, simplemente tienes que darle mantenimiento. En unas clases con el doctor Serrano nos comentaba un poco sobre eso, y él nos decía, bueno, si ya vivimos en una sociedad que solamente se preocupa por producir, donde ya no importa mucho tu mano de obra, lo mejor que puedes hacer es darle más valor a tu mano de obra a través de la preparación. Bueno, gracias, Adrián, está muy bien. Bueno, ¿algún comentario más? Vamos a Sí, avanzar. perdón, yo tengo una duda, espero no alargarla mucho. A Eso, ver. este fetichismo en las mercancías, específicamente en el arte. He visto, por ejemplo, en los últimos meses que surgió una mercancía para, bueno, una manera de mercantilizar el arte en línea que se llama NFT, que son firmas electrónicas de digamos, una imagen que la hace única, ¿no? Es decir, esta imagen que yo hice, que yo diseñé, la voy a firmar como artista, ya es una obra de arte individual, pero sigue siendo pues píxeles y que se representan en una pantalla, ¿no? Este fetichismo con el arte, ¿cómo se ve? O como decía Marcos, nada más tiene una utilidad en satisfacer el trabajo intelectual o va más por otro lado. Sí, acuérdense que no todas las cosas son mercancías, ¿eh? Acuérdense que no todas las cosas son mercancías. Es mercancía aquello que se puede reproducir en condiciones sociales medias. El arte no cae ahí porque justamente el problema del arte es que no se puede reproducir en condiciones sociales medias, ¿no? No hay un vínculo entre el tiempo de trabajo contenido y el resultado. Es verdad que hay fetiche en lo que estás diciendo, porque por supuesto hemos llegado a un punto en que lo imaginario tiene precio, pero eso no tiene directamente que ver con el problema de las mercancías, ¿no? Marx se está refiriendo aquí al problema mercancía, y no todo es mercancía. Un vino francés no es mercancía, una pintura no es mercancía, ¿no es cierto? Porque el problema de la mercancía es que tiene que ser producida en condiciones socialmente medias, condiciones sociales que puede alcanzar cualquier productor independiente, ¿no? ¿Sí?
Perdón, doctor, que lo interrumpa. ¿A qué se refiere con condiciones sociales medias? O sea, ¿por qué medias? A que se pueda reproducir, que se pueda reproducir. Por ejemplo, una pintura, pues si es Frida Kahlo, pues no puede reproducir a Frida Kahlo, ¿no es cierto? Pero en cambio haces una litografía de Frida Kahlo y esa litografía la puede reproducir en condiciones sociales medias cualquier taller, ¿no? A eso me refiero. Condiciones sociales medias quiere decir que se puede tener la materia prima, las condiciones de su producción y que cualquier trabajador, o en principio cualquier trabajador en condiciones medias, puede hacerlo, ¿sí? A eso se refiere. A ver, hay una mano levantada, Alfonso, y luego Víctor. Es que justo, doctor, me llamaba un poco la atención porque efectivamente, digo, yo tengo familia de artistas, mi mamá es pintora, entonces justo iba a eso, ¿no? Al tema de las litografías, ¿no? Que ya ni siquiera es el artista, sino que ya es, pues, una pintura transformada en mercancía para reproducirla bajo las condiciones, como usted decía, socialmente necesarias y que a la vez, pues, se gane dinero, vaya, pero incluso sin pagar derechos, ¿no? Que ese es otro problema. O sea, ya ni siquiera se pagan derechos ni temas de remuneración por un trabajo. O sea, deja incluso de ser trabajo útil y tener un valor de cambio, el mismo arte que puede ser mucho o poco lo que te lleve realizarlo, ¿no? En cuanto a pintura, pero pues al final de cuentas, el artista original que lo realiza ya no es el que obtiene ese beneficio, ¿no? Por hacer su propio trabajo, ya es alguien más que desgraciadamente convirtió ese trabajo en copias y que lo logró comercializar a tal punto que ya ellos mismos reciban los beneficios y no el productor original, digamos. Así es. Víctor. Una pregunta, profesor, que no sé, que me nace en esto. En la biografía que he estado leyendo de Marx, que le mandé a usted, hay muchas referencias a sus trabajos, por ejemplo, en las revistas, ¿no? Sobre todo la revista del Rin. Y se ve como ahí hace un comentario sobre la recolección de leña. Y entonces tiene una frase muy interesante y la traigo aquí a la clase porque me recuerda un poco al fetichismo, ¿no? Cuando está tocando este tema de la recolección de leña, dice, es momento, dice, de resolver estas situaciones desde una perspectiva humana, desde una perspectiva política, ¿no? Y ya no solamente de una situación de contabilizar o de como lo hacen los economistas, ¿no? De una contabilidad, por así decirlo. Y en este capítulo del fetichismo, si bien está hablando solamente de la mercancía, creo que se puede extender esta reflexión a otras situaciones, ¿no? Ya como lo dejaban ver mis compañeros al arte o a otras situaciones. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la producción de conocimiento en este sentido filosófico y también científico, ¿no? En donde se nos trata de, por así decirlo, convencer o plantear un mundo netamente objetivo, ¿no? Al que difícilmente tenemos acceso y en el que solamente hay que refinar los métodos, ¿no? ¿Qué pasaría ahí? Ahí también existe un fetichismo en la situación de la objetividad científica y si es así, ¿usted cree que la teoría del conocimiento, por así decirla, tal como la conocemos ahora, tendría que dinamizarse con una crítica de este tipo, ¿cómo decirlo? No sé si decirlo marxista, pero sí con una crítica social? ¿Y qué pasaría ahí? O sea, si la objetividad científica es como se comporta, tiene el carácter de un fetiche, ¿no sería necesario justamente dinamizar, por así decirlo,
las categorías que actualmente utiliza la teoría del conocimiento. Y ya, gracias. No estoy seguro de comprender, Víctor. Voy a intentar responder. No estoy del todo seguro de comprender, pero esta segunda parte. El problema a Marx le va a preocupar. En el Capital se ve poco, se ve mucho más en las teorías sobre la plusvalía. A Marx le preocupa qué se puede entender por trabajo productivo. ¿Qué es trabajo productivo? Porque no todo trabajo es productivo en el sentido de Marx, en el sentido de trabajo productivo de valor. Por ejemplo, va a decir Marx, cuando Luis Miguel canta bajo la ducha, ¿es del mismo Luis Miguel que canta en el Auditorio Nacional? Sí, pero en un caso, el trabajo es el mismo, ¿no? Cantar. Pero en un caso, cuando canta bajo la ducha, pues ese no es trabajo productivo. Eso no es todavía trabajo productivo. En cambio, cuando canta en el Auditorio Nacional, se hace trabajo productivo porque Luis Miguel recibe, se convierte en asalariado, aunque sea un asalariado muy caro, se convierte en asalariado para que otro a su vez obtenga plusvalor de su trabajo. En ese caso, el mismo Luis Miguel cantando bajo la ducha y contratado tiene dos trabajos distintos, uno es productivo y otro no. Claro que los casos son muy difíciles de resolver, pero lo que Marx quiere decir es que un trabajo es productivo del valor y del capital cuando entra en ciertas relaciones sociales que hacen que el trabajo se convierta en asalariado con el fin de obtener plusvalor. Y creo que ahora sí ya puedo pasar a lo que tú preguntas, al conocimiento científico. El conocimiento científico, por ejemplo, cuando Copérnico hace trabajo científico, pues ese trabajo no le redituó nada, ¿no es cierto? Es decir, salvo la hoguera, ¿no? Que estuvieron a punto de echarlo en la hoguera. En cambio, un científico hoy contratado en Pfizer hace trabajo científico, pero al mismo tiempo es asalariado, porque Pfizer le paga, así le pague un dineral, eso no importa ahorita, le paga un dineral, pero con el fin de obtener de su trabajo, con materias primas y con investigación y con todo lo que quieras, un plusvalor, que es lo que están obteniendo, ¿no es cierto? Por eso el debate de que las vacunas deberían pasar a ser bien común, bien humano, ¿no es cierto? Pero obviamente las farmacéuticas no quieren, porque las farmacéuticas son empresas, solamente que son empresas que descansan en el conocimiento en gran medida, ¿no es verdad? Es decir, ahí el trabajo científico se vuelve trabajo asalariado, se vuelve trabajo productivo de plusvalor y cae en el campo que Marx está examinando. Hay otros casos, por ejemplo, el trabajo filosófico que nosotros hacemos, pues, por ejemplo, yo que trabajo para la universidad, yo no hago trabajo productivo en el sentido de Marx, porque la universidad no me paga a mí para obtener un plusvalor, pero en la Ibero sí sucede otra cosa. El profesor de la Ibero es contratado, pero porque la Ibero va a obtener un plusvalor de su trabajo, va a obtener un valor adicional de su trabajo. Es decir, no se puede responder en general, sino que tienes que responder en las relaciones específicas en las que el conocimiento o la acción humana se despliega. Pero ese es un tema que a Marx le va a ocupar una gran parte de las teorías sobre la plusvalía. Las teorías de la plusvalía, si no recuerdo mal, son 3 o 4 volúmenes. Pues una gran parte de uno de ellos se dedica al tema, porque es muy complicado, ¿no es cierto? Pero en fin, la línea divisoria sí es difícil de trazar, en cambio es clara. Cuando tu trabajo es un trabajo asalariado, que está destinado a producir por plusvalor, es trabajo productivo. Si no es así, no es trabajo productivo. Aunque claro, hay muchas cosas en el camino, ¿no? Por ejemplo, el guardia de seguridad de Pfizer hace trabajo productivo, pues sí, porque participa en la producción a pesar de que pues está en la puerta ahí sin producir nada, ¿no? Pero es parte del mecanismo global. ¿Sí? Produce seguridad. ¿Ves la dificultad que hay? Pero digamos, la idea es clara, pero hay muchos casos que resultan complejos de resolver.
¿Sí queda claro, Víctor? Sí, sí, aún me quedan como situaciones, pero sí, va bien. Gracias. Bueno, ¿algún comentario adicional sobre este punto? ¿No? Bueno, ya dejamos atrás esta parte y entonces Marx ahora se va a meter en redondear todo esto que hemos venido viendo. Déjenme ver qué hora es, porque no sé qué hora es. 11:38, doctor. Tenemos tiempo todavía. Marx va a empezar a redondear todo esto para concluir esta parte del fetichismo y de los mecanismos de formación de las ideas. Dice, para una sociedad de productores de mercancías cuya relación social general de producción consiste en comportarse frente a los productos como ante mercancías, o sea, valores, y en relacionar entre sí sus trabajos privados bajo estas formas de cosas como trabajo humano indiferenciado, la forma de religión más adecuada es el cristianismo. Bueno, esto Marx lo pone un poco como entre paréntesis, ¿no? Lo único que yo diría en este caso es que Hegel piensa igual. Los dioses tienen que estar acordes con las relaciones sociales en las que actúan, ¿no? Si un dios no está de acuerdo con las relaciones sociales dominantes, pues va a desaparecer el pobre, por muy dios que sea, ¿no es cierto? ¿Dónde están ahorita Quetzalcóatl, Tlacaelel? ¿Dónde están todos esos pobres que fueron expulsados del panteón, ¿no es cierto? Y no revivirán a menos que volvamos a las relaciones de dependencia prehispánicas, ¿no es cierto? Los dioses no son otra cosa como productos humanos que aquello que se ajusta a las relaciones sociales que convienen, ¿no es cierto? Simplemente diríamos, el gran mérito del cristianismo ha sido ser capaz de ajustarse a situaciones históricas cambiantes, ¿no es cierto? Ha sido capaz de ir modificando su aspecto de tal manera que resulte todavía soportable. Y eso, dice Marx, no va a cambiar sino hasta que las relaciones sociales se vuelvan transparentes, ¿no? Pero tan es eficaz eso que, ¿se acuerdan ustedes cada 28 días, cada día 28 a San Juditas Tadeo? ¡Qué bárbaro! Es más popular que Enrique Dussel, o sea que ya estoy hablando de cosas muy grandes, ¿no? Pues mientras las relaciones sean las que son, Juditas Tadeo va a seguir siendo muy popular, ¿no? Alfonso. Sí, es curioso esto que menciona, doctor, porque, y aquí voy a meter un poco de lo que, vaya, de lo que es mi base de estudios, mi carrera para complementar esto, porque me parece que aportaría mucho para el resto de mis compañeros que a lo mejor no lo han visto tan de cerca, ¿no? Pero en Historia de las Religiones, alguien como Thomas Eliade diría que todo lo que tiene que ver con el 28 de cada mes y etcétera, etcétera, respecto a los dioses, incluso tiene que ver hasta con fenómenos naturales, ¿no? Incluso con características propiamente humanas y los fenómenos naturales que se les da a la humanidad, ¿no? Y es curioso que esto esté pasando porque tan se ha sabido acoplar al sistema capitalista, no solamente los dioses y la religión, que pues el Vaticano por eso es lo que es, ¿no? Y por eso el Vaticano tiene el gran banco que tiene con las grandes ganancias al más puro estilo capitalista, ¿no? Por no decir que es el banco más rico del mundo, probablemente, pues no lo quiero decir así, pero incluso hasta por encima del Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero tienen unas buenas tranzas, ¿no? No, claro, pero eso es saberse acostumbrar. También los curitas sufren de fetichismo y pues caen en la corrupción, ¿no? Me temo. Y el banco del Vaticano es justamente la mejor muestra, ¿no? Bueno, Laura, ¿tú quieres intervenir a pesar de tu estado de salud?
Sí, doctor, gracias por permitirme estar, que me hace bastante bien para el ánimo. Bueno, yo quería comentar sobre el fetichismo, que este fetichismo se ve acrecentado en la medida en que está el poder o la potencia de intercambio del dinero. O sea, en el momento en el que el dinero se vuelve y adquiere o se le da, se le otorga esta capacidad de intercambio universal, digamos, crea una ilusión de que puede llegar a intercambiarse por cualquier cosa en el mundo, ¿no? Entonces, es un poco esta sensación de poder, de que tú al tener el dinero ahí acumulado es como, oh, tengo la potencia de poder yo adquirir o, sí, adueñarme de cualquier cosa. Entonces, se le da mucho valor a ese y mucho peso a ese poder de intercambio universal. Eh, y ahí es donde pareciera que el dinero tiene valor en sí mismo, bueno, ahora el plástico, ¿no? O firmar algo, tiene ahí un valor en eso nada más. Pero pues ya vimos que no lo tiene, ¿no? Y pues se asocia también con esto que estaban mencionando del catolicismo, que en el catolicismo pues igual es mucho el fervor sobre la imagen, ¿no? El fervor sobre el ídolo, sobre la estatua, algo muy material. Entonces pareciera que San Juditas va a tener ese poder nada más de tocarlo, ¿no? Y que si yo lo toco me va a impregnar de su bendición y su milagro, ¿no? Pero yo vi así como esa analogía con el fetichismo del dinero. Sí, tienes razón. Las formas fetichistas se han desarrollado y se han transformado enormemente, ¿no? Por ejemplo, como tú mencionas ahora, las tarjetas de crédito, esa idea de que puedes firmar nada más y es el poder de tu firma, pues es totalmente fetiche, ¿no? Claro, ahí la ventaja es que el fetiche dura hasta el final de mes, ¿no? Cuando llega la nota del banco y te das cuenta que tienes que pagar literalmente, con dirían los franceses, la peau de fes. No lo voy a traducir, pero cuando te das cuenta que tienes que pagar con algo más que dinero, tienes que entregar el honor ya para poder pagar, ¿no? Pero sí, efectivamente, las formas del fetichismo se han multiplicado, ¿no es verdad? Y de hecho, uno podría decir, gran parte del mundo financiero actual, como tú dices, Laura, descansa en el fetichismo. Gran parte, seguramente, A ver, Marx se burla mucho de ciertos personajes que aparecen socialmente muy engalanados, pero que no son nada, ¿no? Con frecuencia usa, por ejemplo, el ejemplo del ministro, ¿no? El ministro que sale así como todo perfumado y muy cuco, pero que en realidad no sirve para nada, ¿no? Pues un poco sucede así con los financieros, ¿no? Los financieros de Wall Street que se perfuman tanto y viven, pues en realidad son fetichistas casi completos, ¿no? Viven del fetichismo. Me parece a mí que se podría hacer una analogía. ¿Se acuerdan hay una película que está pasando sistemáticamente en la televisión que se llama El Mago de las Mentiras, ¿se acuerdan? De este financiero norteamericano. ¿No la han visto? Oh, pues se llama El Mago de las Mentiras y es ¿cómo cómo se apellidaba? Ya se me olvidó su nombre. Es un caso relativamente reciente. Es un caso de un fulano que hizo una inmensa fortuna con el sistema simplemente de las pirámides, pero aplicado en Wall Street. Y entonces la historia es cómo hace una cantidad de dinero inmensa, se vuelve insoportable, por supuesto, ¿no? Porque como dice Laura, el personaje se la cree y vive ese fetichismo, ¿no? Y luego cómo se derrumba de un día a otro su imperio y cómo sus hijos acaban uno ahorcado y el otro canceroso
porque en realidad el fraude que cometió ascendía a varios miles de millones de dólares. Y no es un caso lejano, debe ser como de los años 80 o por ahí. Bueno, de esos hay muchos, ¿no? Ese, por ejemplo, pues es un fetichista completo, y los que lo seguían igual, ¿no? De hecho perdón que haga este pequeño paréntesis, pero en la película, por ejemplo, hay fulanos que le ruegan que tome su dinero para que lo reproduzca, porque él parece reproducir el dinero de la nada, ¿no? Simplemente le entregan fortunas y él devuelve fortunas multiplicadas. Entonces, hay fulanos que le dicen, literalmente, que le ruegan literalmente que tome su dinero. Y al final, cuando cae en la cárcel, le preguntan, oiga, ¿y usted no sentía remordimiento de quitarle su dinero a la gente? Decía, no, porque yo lo que les decía era que solo me dieran la mitad de su dinero, que no me dieran todo su dinero, sino solo la mitad, pero como son tan fetichistas, pues me lo daban todo. Y bueno, vean la película, se llama El mago de las mentiras, el mago de la mentira o de las mentiras, porque es justamente ese mundo fetichizado, ¿no? Que ha producido monstruos, ¿no? Sí, yo quiero agregar algo más, un poco breve, pero es que a mí me hace como fundamental este tema del fetichismo, porque creo que el capitalismo descansa en ello, ¿no? O sea, casi todo, en el sentido de que también la configuración, digamos, de la subjetividad de los seres humanos en este modo de producción va en relación a ello, a concebirnos como, pues, estos creadores de muchas fantasías, a fomentar nuestro deseo de estas mercancías que cumplan nuestros deseos de las fantasías. Entonces parece que se va perpetuando así, haciendo que nosotros busquemos y nos identifiquemos como seres fetichistas, y pues buscamos y nutrimos este modo de esa manera, ¿no? Ya. Bueno, vamos a volver al texto. Dice Marx a la mitad de la página 97, donde ya me encuentro. El reflejo religioso del mundo real únicamente podrá desvanecerse cuando las circunstancias de la vida práctica cotidiana representen para los hombres día a día relaciones diáfanas, racionales entre ellos y con la naturaleza. La figura del proceso social de vida, esto es, del proceso material de producción, solo perderá su místico velo neblinoso cuando, como producto de hombres libremente asociados, estos la hayan sometido a su control planificado y consciente. ¿Sí? Son de las pocas partes en las que Marx se permite decir, si los hombres alcanzan un orden distinto, estos misterios religiosos y estas ideas se esfumarán. ¿Sí? ¿Va claro hasta aquí? Bueno, tenemos unos minutos todavía. No. A ver, es que Marx aquí va a cambiar de capa y va a meterse en la economía política. Déjenme hacer un pequeño comentario. Este apartado nos está llevando mucho más tiempo del que yo había previsto. Espero que no sea fatigoso y que no sea redundante, pero nos ha llevado más tiempo del que yo suponía. Y probablemente la próxima clase necesitaremos todavía tratar de terminar, porque Marx va a cambiar ahorita de capa y se va a ir a la economía política y va a empezar a explicarnos las dificultades de la economía política y lo que él ha podido superar. ¿Están de acuerdo? Yo sé que vamos un poco lentos, pero creo que son temas que pueden suscitar su interés. No, doctor, vamos bien porque al menos en mi caso todo va haciéndose cada vez más claro, entonces para mí y creo que vamos bien. Bueno. Lento pero seguro. ¿Están de acuerdo entonces todos? Acuérdense, como dice Hegel, que la impaciencia quiere lo imposible, ¿no? La impaciencia quiere el fin, pero no quiere los medios. Y nosotros nos estamos dando los medios lentamente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Bueno, Marx va a cambiar ahora. Marx va a cambiar ahora de capa y nos va a llevar a la economía política para decirnos qué fue lo que pasó. Ya leímos una parte previamente, pero vale la pena reflexionar sobre eso. Dice, ahora bien, es indudable que la economía política
ha analizado, aunque de manera incompleta, el valor y la magnitud de valor. La nota que mete ahí, me voy a detener en la nota, no es usual que lo haga, pero como quedan pocos minutos, prefiero detenerme en la nota. Dice, hemos de ver con más detalle, ¿sí?, los libros tercero y cuarto de esta obra. En realidad, Marx estaba, en el momento que publica esto, él está pensando que parte del Capital incluye lo que hoy se llaman las teorías sobre la plusvalía, que se suele considerar como el volumen cuarto del Capital. Si el volumen segundo y el tercero quedaron inconclusos, bueno, pues el cuarto ya imagina, ¿no? Las teorías de la plusvalía que se pueden leer actualmente, hay ediciones, en español yo conocí una edición cubana, es la única que conozco, pero se puede leer. Es en ellas en donde Marx vuelve a la economía política clásica y se pone a detallar lo que encontró de importante en unos y en otros. Y si no recuerdo mal, empieza desde la fisiocracia, a la que le da una gran importancia. Bueno, a eso se refiere esta nota, ¿no? Diciendo, en el libro tercero y cuarto, o sea, Marx todavía tiene el Capital en proyecto, ustedes verán, no lo tiene completo. En el libro cuarto, que sería hoy las teorías sobre la plusvalía, se va a detener sobre eso. Dice, en lo que se refiere al valor en general, la economía política clásica en ningún lugar distingue explícitamente y con clara conciencia entre el trabajo, tal como se presenta en el valor, y ese mismo trabajo, tal como se presenta en el valor de uso de su producto. Es decir, ¿se acuerdan que él decía, yo soy el primero que habla de trabajo abstracto? Pues la economía política clásica, dice él, nunca pudo distinguir entre el trabajo útil, el trabajo que está en el objeto útil, y el trabajo abstracto como productor de valor. En realidad, usa esta distinción de manera natural, ya que en un momento dado considera el trabajo desde el punto de vista cualitativo y en el otro como el punto de vista cuantitativo, pero no tiene idea de que la simple diferencia cuantitativa de los trabajos presupone su unidad o igualdad cualitativa y por tanto su reducción a trabajo abstractamente humano. Y entonces cita el caso de Ricardo, que asume como verdadero una parte de Estude Tracy, pero luego encuentra que no era totalmente, en fin. Marx, las teorías de la plusvalía son interesantes porque justamente Marx muestra cómo la economía política clásica, por no poder salir de la inmediatez, se mete en una serie de problemas increíbles, ¿no? Una serie de confusiones que no logra resolver. Dice Marx en otra parte del Capital, cuando el valor se les aparece de un cierto modo, pues les brinca del otro lado. Y entonces cuando lo agarran del otro lado, pues les brinca donde estaba originalmente. Total que nunca saben de dónde agarrarlo porque nunca alcanzaron los conceptos a distinguir entre el trabajo útil, el trabajo que está puesto en la mercancía útil, y el trabajo abstractamente humano que es productor de valor. Hacia allá vamos, hacia ciertas consideraciones que yo creo que son muy importantes acerca de cómo la economía política clásica no alcanzó a ver lo que nosotros ya alcanzamos a ver después de subir las cumbres borrascosas, las cumbres pedregosas. ¿Cómo les fue a sus piecitos en las cumbres escarpadas? ¿Cómo les fue a sus piecitos? Cuéntenme. Pues para mí ha sido bastante difícil. Yo que no estoy muy acostumbrado a textos pues, filosóficos, pero ya justo cuando llegamos a esta forma del equivalente general, como que todo empezó a caer en su lugar. Ya. Sí, es que tus piecitos acostumbrados a la vaga ciencia política, pues de repente se encontró con la ruda filosofía, ¿no? Estamos como los pastorcitos de Belén, doctor, con los zapatitos rotos. Bueno, ¿algún comentario adicional? ¿Alguna pregunta, algo que deseen subrayar? Vean ustedes algo que creo que también es importante. Los comentarios que han hecho de que a medida que avanzamos las cosas se aclaran, es justamente, me parece, el mejor índice del trabajo de conocimiento. Justamente a medida que se conoce, se ve más claro. Ver más claro es justamente el mejor signo
de que lo que se está haciendo es trabajo racional. Porque entonces, cada vez que demos un paso, las cosas resultarán cada vez más y más y más claras, porque el pensamiento está ya entrando en el orden racional. Ese es exactamente el proceso de conocimiento. ¿Sí se ve? Eso es creo que lo que estamos logrando. ¿Algún comentario? A ver, Sergio, Belén, Adrián, ustedes que son gente que está empezando, y Jorge, ¿cómo lo ven? ¿Cómo ven las cosas? Bueno, pues yo sí me está costando algo, pero igual considero que vamos bien. Bueno, me parece que el tiempo que se toma para explicarnos todo ha ayudado bastante. Si fuéramos, no sé, más rápido, me sería más difícil. Entonces, me parece que aunque sí se me ha hecho difícil, como que sí, bueno, ahí voy. Ahí vas. Sergio, Jorge, Adrián. Pues a mí también se me ha hecho difícil, pero creo que su forma de explicar lento y eso me ha ayudado mucho porque anteriormente he llevado con otros maestros y lo explican mucho más rápido y van dejando muchos lazos inconclusos y pues creo que ahora con esta nueva forma pues me ha ayudado mucho más. Ya. Adrián, Jorge. Lo mismo, profesor. La verdad es que sí me está gustando este curso porque igual con las lecturas, aunque a veces me costaba algo de trabajo entender algunos términos que no eran muy bien explicados quizá por el tiempo que llevaba a comprenderlos y la forma en la que vamos con usted, me va ayudando a entender mejor los conceptos. Y pues sí, a pesar de que vamos lentos y voy agarrando bien el hilo. Vale. Adrián. Pues siempre había tenido como que malas experiencias con las clases que tienen que ver con los textos de Marx, pero creo que el método que estamos utilizando de ir directo a la obra y hacerlo todo con calma me ha ayudado bastante a cambiar mi postura respecto a estas experiencias malas. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, hay muchísima oferta que se propone enseñar a Marx, pero muchas veces no lo logran. Es cierto, es cierto. Es cierto. Una vez compré un disco de esos de la calle, que están en el suelo, en que por 20 pesitos te daban un disco para que comprendieras a Marx. Yo nunca logré abrirlo, así que ni siquiera sé si funcionaba, pero pues tengo mis dudas, ¿no? Por 20 pesitos comprender a Marx, me late que era una mentira, ¿no? O por lo menos algo muy fetiche, ¿no? Eric, ¿cómo van las cosas? Que tú también estás empezando. Muy difícil, doctor, pero ahí vamos. Como mis compañeros también he tenido que dedicarle cierto tiempo a Marx. Ya. Bueno, espero que lo hayas logrado, espero que sea interesante. Bueno, si les parece bien entonces, si no tienen alguna pregunta adicional, nos vemos el martes próximo. Vale, pues ya está, nos vemos el martes, cuídense. Una pregunta, profesor. A ver, ¿En la doctor. próxima semana va a reanudar el café? Sí, el martes tenemos café. Ah, bien. El martes tenemos café y ya les indicaremos a través de Yaret el texto que hay que leer. Yo estaré presente, aunque la clase la va a seguir llevando una vez más Iván y luego vuelvo a llevarla yo. Pero sí el próximo martes sí hay café. Bien, gracias, profesor. ¿Ok? Hasta luego, sí. Doctor, Vale. ¿no nos dejaron nada en el arbolito, en su arbolito de los Reyes? Yo les decía hace rato que empiezo a dudar de la existencia de los reyes, porque no dejo nada ni para mí ni para ustedes. Es una pena, pero por supuesto que en mi cartita incluí todos sus nombres, como era de esperarse, pero lamentablemente no pasaron. Voy a considerar seriamente si existen o no, porque ya hace años que no recibo nada. Bueno, a ver si el otro año. Gracias, doctor. Bueno,
Vale, gracias. Nos vemos entonces el Hasta martes. luego. Chao, chao. Luego, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, profesor. Gracias, doctor. Nos vemos en un rato. Hasta luego, Alfonso. Mejórate, Laura. Gracias, doctor. Espero ya. Descansa. Se te oye la voz muy, muy quebrada. Sí, pero bueno, esto me animó mucho, la verdad. Bueno. Entonces, ahí seguimos. Nos vemos el martes. Descansa, descansa. Yo espero que esté mejor. Sí, por favor, descansa.